Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Buscando la Verdad. Les hablan sus hermanos en Cristo, Edwin y Gelson, y hoy estaremos hablando del tema el estado de los muertos y el infierno. En este episodio estaremos hablando sobre las creencias del infierno y sobre las creencias de la muerte. En el sondeo tuvimos 300 votos y el 76% de las personas piensan que el justo va al cielo y el 24% dijo que no. Hoy estaremos buscando la verdad. Y ahora con ustedes, su hermano en Cristo, Gelson. Muy buenas noches. Reciban un saludo cordial de parte de su hermano en Cristo Gelson. Hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy estaremos hablando sobre el estado de los muertos y el infierno. Son temas delicados, temas que cada denominación tiene su interpretación, visión, pensamiento, opinión, como usted lo quiera llamar. Pero en el día de hoy, en la noche de hoy, perdonen, nosotros vamos a estar tocando este tema a base de lo que es histórico y lo que es bíblico. Recuerde que nuestro programa se llama Buscando la Verdad y la verdad la buscamos en la historia y en la Biblia. Así que ahora los paso con nuestro hermano en Cristo, Edwin. Hola a todos y como dijo nuestro hermano Gelson, esperamos que esté teniendo una muy bonita noche. Y vamos a empezar este programa hoy hablando sobre Babilonia. Y estamos hablando de Babilonia porque en Babilonia fue donde históricamente se encontraron los primeros documentos alrededor del año 330 antes de Cristo. Se encontraron documentos que hacían mención de algún tipo de infierno, pero estos textos han causado tema de discusión, ya que hay una teoría sobre la doctrina de lo que conocemos hoy, como repito, la naturaleza del infierno, la cual fue adoptada por la Iglesia Católica Romana, lo cual realmente es una mezcla de mitos tanto paganos como judíos. Además, esta información desde los comienzos se ha tomado como una verdad de lo cual realmente Dios piensa que pasa, no piensa, lo cual Dios eh, nos va a someter luego de una muerte física. Ahora, para empezar el programa bien, ¿qué es la muerte? La muerte es un estado permanente de un organismo biológico eh, donde se le puede decir que es el final de la vida y también en algunas culturas o algunos tipos de artes, a la muerte se le considera como una identidad o se le da una personificación. Eh, Ahora, ¿qué es el infierno? En muchas religiones y creencias folclóricas, el infierno es un lugar de tormento y castigo luego de la muerte física. Entre las religiones que creen en esta doctrina, el infierno es colocado en un lugar debajo de la tierra o en otra dimensión, las cuales estas otras dimensiones incluyen el purgatorio o el limbo, además de otros destinos. Y siempre se le da una connotación positiva a el cielo o el paraíso poniéndolo por encima de la tierra. Hmm. Ahora, para toda aquella persona que muere en el pecado carnal, que va al infierno o va debajo de la tierra, sufre un castigo. Eh, el tipo de castigo que una persona puede sufrir en el infierno depende de la gravedad de sus pecados. Entre las creencias cristianas, la descripción del infierno es formada en mucha información por Dante. Dante fue un escritor de hace muchos años atrás, y Dante escribió lo que se conoce como el libro Dante's Inferno, donde el infierno es retratado o descrito en 9 círculos, donde cada círculo es uno de los pecados capitales. Y también esto hace referencia a cómo la Iglesia Católica empezó a dar indulgencias. Eh, una de las escrituras más importantes de Dante fue un poema llamado La Comedia Divina, que fue completada en el año 1320, donde Dante da una perspectiva o visión de lo que es la vida después de la muerte. En esta visión, Dante representa las creencias culturales de las edades medievales que se estaban construyendo en el siglo XIV. Ahora, para hacer un poco de aclaración, cuando yo digo la comedia divina, no me refiero a una comedia de risas ni nada por el estilo.
En Europa, en el siglo XVI al siglo XVIII, la comedia era una forma primitiva de teatro profesional, y aquí es donde Dante relata su visión, empezando desde las profundidades dolorosas del infierno hasta llegar al cielo o a la divinidad. Interesante. Bien interesante. Y debido a los argumentos que Dante presenta durante esta obra, de su viaje al infierno y luego sube al cielo, le dio solemnidad a su poema, opiniones de lo que pudo ser. Wow. Debido a lo que Dante crea, lo cual él recopila el sentimiento del pueblo, él recopila mitos, opiniones en estos siglos. Ahí es donde se forma esta opinión que hoy en día es una opinión popular. Ahora, vamos a movernos un poco hacia adelante y ahora vamos a hablar un poco en lo que es la cultura. El infierno en muchas de nuestras culturas siempre está habitado por demonios o almas de gente que murieron en el pecado carnal. Y como les mencioné ahorita, el infierno está debajo de la tierra o es otra dimensión. También se habla de que en la superficie de la tierra, el, el infierno, el purgatorio o el limbo tienen una puerta. O sea que nosotros desde el mundo físico podemos abrir una puerta con una llave o este tipo de cosas y podemos llegar a este lugar. En otras doctrinas donde no se habla sobre una vida después de la muerte o no hay ningún tipo de resurrección, la tumba es un lugar neutral donde una vez tú mueres, tu cuerpo es puesto en ese lugar y ahí te quedas sin moverte. No sientes nada, no padeces nada, no te acuerdas de nada, simplemente mueres y ahí te quedaste. Ahora, vamos a hablar sobre la antigua Mesopotamia. En la antigua Mesopotamia, los sumerios creían que la vida siguiente o la vida después de la muerte era una caverna que estaba debajo de la tierra, que estaba falta de luz y además era un lugar triste o depresivo que se conocía como Kur. Se deletrea Kur. En esta dimensión era parecida a la Tierra, en el hecho de que parecía ser un mundo normal donde había vida, pero realmente no. Y lo único que estas personas tenían para comer en ese lugar era polvo, al menos que sus familiares les llevaran libaciones a esos difuntos o seres queridos que habían ya muerto, donde ellos tomaban comida y bebida, líquidos, y los regaban por el suelo para que sus personas tuvieran comida y tuvieran que beber otra cosa que no fuera polvo. En este lugar, la diosa Escrigo era la encargada de mandar a todas las almas a un mismo lugar donde no había ni castigo ni recompensa final por las acciones de las personas. Y esto lo cual también afectaba a la persona en el hecho donde en la próxima vida tampoco había efecto. O sea, si tú eras una persona mala o buena, cuando volvieras a reencarnar, no había diferencia. Ahora, lo que sí hacía la diferencia era de la manera en que te enterraban. Si tenías un buen velorio y te enterraban con riquezas o te llenaban de comida el ataúd o como quiera que fuera el caso, pues entonces cuando tú estabas en este lugar llamado Kurt, vivías bien, estabas bien. Oye, pero Edwin, sí, dime. Perdóname que te interrumpa porque estás diciendo algo que lo encuentro muy interesante, porque esto es parecido, no sé si te topaste mientras estabas haciendo el research, esto es como algo parecido como lo de los egipcios, ¿no? Sí, y voy a llegar ahí ya mismo. Sí, porque me estás hablando de eso, yo creo que los egipcios era lo que tenían ese tipo de costumbre. Tenían parte de esa costumbre. Como estaba diciendo, una vez tu familia te enterraba bien, pues entonces era como la mejor estadía del mundo porque tenías todo lo que necesitabas contigo mientras estabas cruzando a la próxima vida. Egipto, lo que voy a tocar ahora en Egipto, una vez en Egipto entra la religión
y entra la democracia dentro de la religión, entra por el culto de Osiris, donde a las personas se le ofrece el prospecto de la vida en el más allá. Antes en Egipto esta idea no existía. Una vez entra el culto de Osiris, entra la idea del más allá, y una vez tú fallecías, eras juzgado moralmente por un tribunal de 42 jueces divinos que medían tus actos en la vida a ver si estos actos estaban conformes con la diosa Maat. Y esta diosa Maat representaba verdad, balance, orden, moralidad y justicia. Si eras aceptado, entonces entrabas al campo de las cañas de Osiris, donde antes de Osiris reinar en ese campo, reinaba el dios de la muerte llamado Anubis. A este dios Anubis, que era el dios de la muerte, se le asociaba con la momificación y el cuidar de las tumbas. Todas estas creencias vienen de las primeras dinastías de Egipto en los años del 3011 al 2890, porque en aquel tiempo el tiempo corría para atrás. Si eras juzgado y eras culpable de tus pecados y todas las cosas malas que hiciste, entonces eras arrojado al dios Amit. Y él era el dios que devoraba almas. Ese era su nombre. Pero también, como el hermano Jesús estaba diciendo, si tú eras un faraón, si tú eras una persona importante, de alta jerarquía, se te enterraba con todas tus necesidades, tanto oro, comida, agua, vino, bebida, y en algunas ocasiones también se enterraban a tus housekeeping, a tus amas de llaves, se enterraban contigo en vida. El rey moría y detrás todas las personas que atendían a ese rey dentro del palacio, dentro de la pirámide, se enterraban vivos con él para que lo ayudaran a él a pasar a la próxima vida. Wow. Entonces ahora vamos a caminar un poco más para adelante en el tiempo, y ahora nos vamos a acercar más al tiempo de ahora. Vamos a empezar ahora a hablar de Grecia. En la mitología griega habían dos escuelas de pensamiento. Ellos creían que la muerte era algo que tal vez no completaba la vida, pero sí ellos creían que nosotros tenemos un alma, que teníamos un espíritu, lo cual no tenía para ellos ninguna importancia. O sea, tú tenías tu alma, tú te morías y hasta ahí llegaste. Pero también estaba la creencia que luego de la muerte el alma descendía hasta Hades, y Hades es básicamente para los griegos lo que nosotros conocemos como el infierno hoy en día, donde el dios Thanos, mientras tu cuerpo descendía, él agarraba un mechón de pelo de tu cabeza y lo cortaba mientras estabas en el proceso de morir. No se te juzgaba en el momento, pero luego el dios Hermes, que era el mensajero de los dioses, te llevaba al río de Styx, donde te llevaban hasta el ferryman o la persona que controlaba el bote. Y este sitio, el río de Styx, era la barrera entre el mundo de la vida y el mundo del más allá. También había una creencia la cual se transmite a otras culturas, donde tú le tenías que pagar al ferryman, a ese hombre, para que te cruzara al otro lado, donde es caracterizado hoy en día como una forma de dinero, con centavos, si se puede decir así. Wow, eso es increíble, porque fíjate, ya vimos hablar sobre lo que la Biblia dice sobre todo esto que tú estás comentando ahí, ¿verdad? Pero qué interesante ver cómo el hombre siempre busca algo primero, que siempre el hombre está buscando en qué creer, algo que le dé esperanza o con miras a cualquier cosa. Y de la misma forma que quiere buscar en creer algo, también quiere creer en algo negativo. Pero el hombre tiene que buscarlo. Bueno, pues si soy bueno, debo llegar aquí. Si hay alguien malo, pues debo llegar a este lugar. Como el hombre va creando este tipo de
Exacto, pero son creencias. Exacto, son creencias. Ahora vamos a entrar, todavía me quedan como 2 civilizaciones más antes de empezar lo que es la parte bíblica, y ahora es que vamos a empezar a entender cómo todas estas creencias antes del cristianismo y antes de la Iglesia Católica empiezan a bailar unas con otras. Cuando llegamos al judaísmo, en el principio del judaísmo no había ningún concepto de lo que era el infierno para nada. En el periodo helenístico, entre la muerte de Alexander el Grande en el año 323 antes de Cristo, y antes de la aparición del Imperio Romano, el judaísmo no tenía ninguna de estas doctrinas, pero sí la muerte tenía tradiciones místicas y ortodoxas, las cuales descubren un sitio que se llama Gehinnom, lo cual era la tumba o un tipo de purgatorio donde luego de que tú morías y te enterraban, luego de un tiempo tú te volvías consciente de tus acciones negativas y tus defectos. O sea, luego que tú morías, ibas a un corto descanso y luego te dabas cuenta de todo lo malo que hiciste, pero estabas atrapado en ese sitio y no podías escapar a ningún lado. Wow. Un dato bien interesante es que en el texto judío la palabra infierno no tiene significado. O podemos decir que la palabra realmente no existe en el texto judío. Cuando llegamos ahora a la cristianidad, el infierno es derivado del Nuevo Testamento, pero aún así la palabra infierno no aparece en el Nuevo Testamento, en la Biblia griega. En este caso utilizamos el término de los griegos, que sería Hades, como parte de esa creencia y parte también de la creencia hebrea para crear este lugar. En un dato bien interesante que encontré, la gente que practica la religión Wicca, o se puede decir la religión entre lo que se le conoce como la magia negra, la magia blanca, ellos no creen tampoco en un sistema de perdón o culpa, pero sí estas creencias pueden cambiar dependiendo de la ¿cómo les puedo decir? Dependiendo de la religión cristiana que esté detrás de ellos como influencia. Entonces ellos pueden creer si hay un sistema de infierno o de cielo o no, o si te vas o si te quedas. Para tener una pequeña idea, la historia va de la siguiente forma. No hay un infierno en sí, no hay escrituras de que hay un infierno en sí. Luego que Dante crea su obra, la Iglesia Católica adopta estas ideas. Estas ideas se vuelven una realidad en aquel momento. Me imagino, sin irme demasiado de muy allá, se vuelve una forma de control para la Iglesia. Y luego se hacen una verdad y hoy llegamos al día de hoy. Pero ahora, sin darle más largas al asunto, los voy a dejar ahora con el hermano Gerson, que ahora nos va a dar la parte bíblica y nos va a dar mucho más luz, no un poco, nos va a dar toda la luz respecto a este tema y si realmente el infierno existe o no. Sí, claro. Verdaderamente, pues, acuérdate que aquí, hermano, mire, dentro del programa, el hermano Edwin y yo nos dividimos las tareas. Entonces, pues, para la tarea histórica y de hacer la búsqueda, una búsqueda bastante exhaustiva que hace el hermano Edwin sobre los temas, pues yo me encargo acá de la área, más bien el área bíblica, el área espiritual. Y es interesante ver que en este programa, mientras el hermano Edwin estaba buscando toda esta información histórica, yo estoy acá analizando y buscando en los versículos bíblicos que tengo para ustedes hoy y cómo contrastan una cosa con la otra. Pero qué cosa más interesante, Edwin, porque es que hay una disparidad tan y tan grande. El hombre cree y se hace ideas y en vez de ir a la Biblia a buscar la razón de las cosas, no.
se le ocurre esto y esto debe ser. Exacto, estamos en todo este estudio tan profundo en el cual estuve, porque fueron muchas culturas y muchas diferentes sitios donde tuve que ir para poder tener un entendimiento, porque no solamente podemos mirar lo primero que está de frente y tomar una decisión o formar una opinión. Todo esto es basado en mitos y Wow. creencias. Chacho, tremendo. En algunos sitios, como dije al principio, mueres y vas a un sitio donde comes polvo, pero luego vino alguien y le añadió que supuestamente alguien te estaba esperando con un lago de fuego, y después vino alguien y le añadió de que está bien, comías polvo y estabas en el lago de fuego, pero a lo mejor si te portabas bien allá adentro, resucitabas y volvías al mundo de los vivos. Wow. Y como dijo el hermano Gerson con anterioridad, o sea, estamos hablando de que el hombre en sí está tan hambriento de creer en algo. ¿Verdad que sí? Tiene, y esto se aplica a muchas fases de la vida, no solamente a este tema, pero el hombre está bien hambriento de conocer, de saber, del conocimiento, pero aún así no se toman el tiempo de sentarse a leer la palabra. ¿De dónde sale el verdadero conocimiento? Exacto, para poder entender Eso qué así. fue lo que Cristo dijo cuando caminó en el mundo, qué fue lo que realmente los apóstoles dijeron cuando caminaron con él, y no simplemente agarrar la primera información que alguien le dice con una cara seria, lo toma como una verdad y después luego baila, repite. Sí, de verdad que sí. Pero fíjate, para dar comienzo, para buscar entonces la verdad, ya escuchamos la verdad histórica de lo que es el estado de los muertos y lo que es, se conoce como el infierno. Pero para poder comenzar acá en el área bíblica, tenemos que hacernos varias preguntas. Y la primera pregunta que nos debemos estar haciendo es qué ocurre cuando una persona se muere. Bueno, el polvo se convierte en polvo de nuevo y el espíritu va de vuelta a Dios que lo dio. El espíritu de toda persona que fallece, sea buena o mala, regresa a Dios en el momento en que muere. ¿Cómo podemos probar esto bíblicamente? Si vamos rápidamente al libro de Eclesiastés, capítulo 12 y el versículo 7, y dice allí, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Palabra de Dios. Ahí está bien claro. Cuando una persona muere, va al polvo y el espíritu, que es Dios quien lo da, regresa nuevamente a Dios. Ahora, ¿qué cosa es ese espíritu que regresa a Dios? El espíritu que vuelve a Dios cuando llega la muerte es el hálito o el aliento de vida. En ninguna parte de las escrituras al espíritu se le atribuye vida, sabiduría, sentimiento o ninguna otra cosa después que la persona muere. No es más que el aliento de vida. Vamos a ver qué dice el libro de Santiago en el capítulo 2 y el versículo 26 sobre este asunto. Y dice allí, el cuerpo sin espíritu, o sea, aliento de vida, está muerto. Tan sencillo como eso. Una persona muere, la carne regresa a la tierra, al polvo de donde fue tomada, y el espíritu regresa a Dios, quien lo da. Ahora muchos me han preguntado, sí, pero ¿y qué hay con el alma? Bueno, tenemos que buscar entonces en la Biblia a qué la Biblia se refiere al alma. Porque muchas personas dicen, bueno, pero es que el alma es eterna, el alma no muere nunca, el alma es esto. No, vamos a ver qué es lo que dice realmente la palabra de Dios, que es la que vale. No es mi opinión, ni la opinión de Edwin, ni del que me está escuchando, ni la conjetura que usted pueda hacer sobre el asunto, ni lo que haya escrito históricamente sobre el asunto. Aquí lo que tenemos que buscar es lo que dice la palabra de Dios, porque esa es la que cuenta. Aquí donde nosotros vamos realmente a buscar la verdad. ¿Qué es un alma? Un alma es simple y llanamente un ser vivo. Un alma es siempre la combinación de dos cosas: el cuerpo más el hálito, que es el aliento de vida. El alma no puede existir a menos que el cuerpo y el aliento se combinen. De manera que la palabra de Dios enseña que nosotros somos almas. ¿Y qué es un alma? El alma es simple y llanamente un ser viviente. Si vamos al libro de Génesis, el capítulo 2 y el versículo 7, y esta vez voy a leerle de la versión Reina Valera antigua. Quiero irme un poquito más atrás en cuanto a las traducciones. Dice allí, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma
viviente, palabra de Dios. Así que el alma es una persona viviente que tiene dos composiciones, el cuerpo, que es extraído del polvo, y el espíritu, que es el aliento de vida que Dios le entrega. Ahora, muchos dicen, bueno, que el alma es eterna. Pues vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, a ver si el alma nunca muere. ¿Muere el alma? Pues vamos a ver. Según la palabra de Dios, las almas sí mueren y el hombre es mortal. El único inmortal es Dios. El hombre en nuestra condición ahora mismo es mortal, por eso es que morimos. Si vamos al libro de Ezequiel, capítulo 18 y el versículo 20, leemos allí, el alma que pecare, esa morirá. Palabra de Dios. Ya la palabra automáticamente establece que el alma que peca muere. Y sabemos que el alma es un ser viviente que se compone de dos sustancias importantes, el cuerpo y el espíritu. Eso es lo que compone un alma viviente. Y Ezequiel 18:20 nos está diciendo claramente que el alma que pecare, esa morirá. No existe tal cosa como que el alma nunca muere. Y esto, qué bueno que hemos tocado este tema, porque muchos hermanos de otras denominaciones que día a día me mandan, me hacen muchas preguntas, otros mandan sus propios pensamientos y lo que su denominación cree o tiene por doctrina. Y es preciso ver que yo puedo asegurarle a ustedes que el 95% de las personas que me escriben sobre este asunto me dicen que el alma es eterna, que el alma nunca muere. Pues es que la palabra está diciendo ahí que el alma que pecare, esa morirá. La palabra no está diciendo que se va a quedar viva. Si el alma es un ser viviente, cuando usted se muere, ¿sigue usted vivo después que se murió? Yo creo que eso es un absurdo. Ahora, vamos a ver qué dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 16 y el versículo 3. Y dice allí, y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y se convirtió en sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. Toda alma viviente. Cuando habla de toda alma viviente, y no solamente en el mar, es todos nosotros, pero si lo vamos a coger literalmente y está hablando del mar, pues todas esas almas, ¿qué son las almas? ¿Qué es un ser viviente? Pues un alma, pues es los peces y los animales del mar son seres vivientes. Los animales en la tierra son seres vivientes. Las aves son seres vivientes. El ser humano es un ser viviente. Y está diciendo ahí que todo ser viviente ha de morir. Vuelvo otra vez. Ezequiel 18:20 dice claramente, el alma que pecare, esa morirá. No hay de otra. Ahora, vamos a hacernos esta pregunta, porque esta es la pregunta clave del programa. ¿Van al cielo las personas buenas cuando mueren? Esto es una creencia popular. Todo el mundo dice, el que es bueno va al cielo y el que es malo, pues, para el infierno a quemarse eternamente. Bueno, sí, de hecho, se da mucho también y parte de la conversación es que esta idea o esta doctrina es también empujada por las cosas que vemos en la televisión. Desde que somos pequeños, desde que nosotros somos niños, somos indoctrinados en el hecho de que hay un infierno y hay un cielo. Mi memoria más primitiva, se puede decir así, desde que yo soy pequeño, Bugs Bunny. Cuando veíamos Looney Tunes, por alguna razón u otra, era cínico, yo creo, ¿verdad? Bugs Bunny iba al infierno y cuando llegabas allá abajo era un lago de fuego y estaba, el diablo era color rojo y tenía un trident y luego cuando se le pasaba algo a Bugs Bunny que moría y hacía algo bueno, iba al cielo, tenía un arpa, tenía alas, tenía querubines o ángeles alrededor de él. Esto es algo que realmente, mira, es cierto, o sea, desde niños estamos viendo esto. Sí. Y ya ves que acaba de hacer un ejemplo muy importante, y es que aún desde la niñez nos están indoctrinando sobre el asunto a través de los muñequitos. Exacto. Nos indoctrinan en la iglesia, nos indoctrinan nuestros padres porque fueron los primeros que llegaron a la iglesia, te lo siguen diciendo en la casa y después para cómo lo ves en los muñequitos. No, entonces luego cuando tú llegas a la edad importante de los 14 años en adelante, que uno empieza a ir al cine, todas las películas que tienen que ver con la muerte o que tienen que ver con algún tipo de relato de este tipo, o sea, de la maldad y del bien, siempre está el tema de que, esta persona se murió, especialmente en las películas de horror, esta persona se murió, para el infierno. ¿Por qué? Porque era malo. Entonces, si ves una película de un tema más positivo, wow, esa persona fue un héroe, eso significa que cuando murió se fue al cielo. Sí, y fíjate, le va a chocar a muchos hermanos que nos están escuchando la respuesta. No
Ninguna persona buena que muere va al cielo. La gente no va ni al cielo ni al infierno cuando muere. Va a la tumba para esperar el día de la resurrección. Punto. ¿Por cómo yo lo sé? Porque yo le creo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice en el libro de Juan, capítulo 5, y los versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Palabra de Dios. Bien claro que está puesto ahí en el libro de Juan, el cuarto evangelio. El apóstol Juan dice claramente que el que muere va simplemente al sepulcro y todos tienen que esperar al día del regreso de Cristo, cuando entonces seremos resucitados, y muchos van a resucitar para vida eterna y otros van a resucitar para condenación. Voy a buscarle otros versículos más. Hechos capítulo 2, el versículo 29. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado. Escuchen bien. Y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Palabra de Dios. Ya en el libro de Hechos, que es el comienzo de la iglesia, cuando la iglesia comienza a tomar forma, a estructurarse, los apóstoles son los que están al frente de la iglesia. Y con Pablo, y los apóstoles están diciendo, acuérdense que David murió, pero todavía está aquí, su tumba está aquí, él no ha subido a ningún lugar en el cielo. Bueno, veamos lo que dice también en el mismo libro de Hechos, el mismo capítulo 2, ahora los voy a llevar al versículo 34. Y dice, hermanos, permítame hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Palabra de Dios. Ve, se repite lo mismo. Ni en ningún momento están diciendo ellos, el patriarca David murió y está sentado a la diestra del Padre. Eso no es lo que están diciendo ellos. De hecho, si va al libro de Job y busca el capítulo 17 y el versículo 13, dice allí, si el único hogar que espero es el sepulcro. Fíjense cómo se está expresando Job. Job, dentro de sus calamidades, está diciendo, lo único que yo espero es irme al sepulcro. En ningún momento estaba diciendo él, me iré al cielo con Dios. Así que no, hermano, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Eso es una falsa doctrina, falsa de toda falsedad. La palabra misma nos corrobora que el que muere va al sepulcro a esperar el día de la resurrección, ya bien sea para vida eterna o para condenación. Ahora, ¿cómo describe la Biblia la muerte? Vamos a hablar ahora de la muerte, porque realmente les estoy diciendo lo que está pasando. Les he comentado que es el espíritu, que es el alma, que es el cuerpo. Alma, ser viviente, que se compone dos sustancias, cuerpo y espíritu. Le he dicho ya a través de la palabra, no porque está hablando Gelson aquí ni Edwin, la palabra dice que el que muere no va ni al cielo ni al infierno. La palabra dice que va directamente al sepulcro. La palabra dice en Ezequiel 18:20, les acabo de decir, que el alma que pecare, esa morirá. El pensar que el alma es eterna es completamente falso. No es bíblico, no lo dice la Biblia. Si la Biblia lo dijese, entonces, ¿por qué habría de creer o haber escrito esto en el libro de Ezequiel? No diría eso, diría quizás otra cosa, pero dice que el alma que pecare muere, porque el alma es el ser viviente y el ser viviente muere porque el ser viviente no es eterno. Bien sencillo, el único eterno es Dios. Ahora, ¿cómo lo describe? Mire, Jesús mismo se refirió al estado de los muertos como un sueño. Los muertos dormirán hasta el gran día del Señor, al final del tiempo, al final de la historia humana como nosotros la conocemos. Durante la muerte, los humanos están absolutamente inconscientes y carentes de toda actividad o conocimiento, hermano. El que muere, ya no hay pensamientos en él. Ya él no sabe nada de lo que ocurre debajo del sol. Él queda completamente en un sueño. Y muchos dirán, pero ¿cómo que sueño? ¿Qué disparate eso? Pues mira, vamos a ver lo que dice en el libro de Juan. Vamos al capítulo 11 y vamos rápidamente a los versículos 11 y 13. Y dice allí,
Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. Y este es Jesús quien está hablando. Mas voy para despertarle. Dijeron entonces los discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. O sea, él se está refiriendo a que la muerte de Lázaro era un sueño. Él estaba durmiendo. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, porque no pudieron entender, palabra de Dios, no pudieron entender que Jesús le estaba diciendo que la muerte era un sueño. Pero para que lo pudieran entender en sus mentes finitas, tuvo que decirle, mire, está muerto, porque si eso es lo que ustedes entienden, que está muerto, pues sí está muerto, pero realmente lo que está es durmiendo, porque en su tiempo yo habré de resucitar al que muere en mí y habré de resucitar al impío para juzgarlo. Eso lo dice la palabra. Y fíjense que mire cómo dice el libro de Job, capítulo 14 y el versículo 12. Así el hombre yace y no vuelve a levantarse, hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Palabra de Dios. Aún en el libro de Job, Job mismo está comparando esa muerte con un sueño. Eso es lo que es todo. Ahora, ¿qué pasa con los justos cuando mueren en ocasión de cuando regrese Cristo? ¿Ve? Porque ya murieron. Ahora tenemos dos grupos. El grupo que muere justo y el grupo que muere impío. ¿Qué va a pasar? Vamos a hablar primeramente qué pasará con el justo. Pues miren, el justo va a ser recompensado y va a ser resucitado. Se le dará un cuerpo inmortal y serán arrebatados para recibir al Señor en el aire. La resurrección no tendría sentido si las personas estuvieran en el cielo cuando mueren. Miren qué sencillo, no hay que ser un genio, no hay que tener una maestría, hermano. Si la Biblia me está diciendo que yo voy a ser resucitado, es porque todavía estoy acostado en algún lado, en el sepulcro. Pero si yo cuando muero y muero justo, el Señor me protege, así sea, y muero justo y voy al cielo, pues entonces ¿para qué la Biblia me dice que Cristo va a venir a resucitarme, a levantarme de entre los muertos si ya yo estoy ahí arriba? Eso no hace sentido para mí. Exacto, eso es como un tema que habíamos tocado anteriormente donde mencionamos, si usted se puede autojustificar usted mismo, ¿para qué entonces necesita a Cristo? O sea, es completamente, hace completo sentido. Y de la misma manera, si usted muere y se va al cielo directamente, ¿para qué necesita a Cristo? Exacto. Entonces, pero mira lo que dice la Biblia. Le dije que el muerto, el justo, cuando muere, ¿qué va a suceder cuando Cristo regrese? Le dije que iba a recibir su recompensa y serán resucitados. Pues dice en el libro de Apocalipsis, que el capítulo 22 y el versículo 12, dice allí, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Palabra de Dios. Cuando nosotros seamos resucitados, que Cristo venga, nos va a dar nuestra recompensa. ¿Ve? Y mira lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, los versículos 16 al 17. Y quiero hacer una pausa. Estos son los dos versículos que más han sido mal interpretados entre muchas de las denominaciones y los utilizan para justificar de que el justo se va para el cielo y el malo se va al infierno. Y eso no es lo que dice ahí. Eso no es lo que dice. De hecho, estos versículos contradicen fuertemente y establecen que un rapto, pretribulación o secreto, como le llaman por ahí, es totalmente falso. No es cierto. Le lo voy a leer. Le dije que iban a ser resucitados los muertos en Cristo. Dice allí, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con él. Palabra de Dios. En ningún momento dice ahí que usted se fue para el cielo y cuando murió o se fue para el infierno. Te está diciendo claramente que vas a ser resucitado. Para tú ser resucitado, tienes que todavía permanecer en tu estado de sueño, tienes que permanecer en tu sepulcro de donde Cristo te ha de levantar. ¿O es que ustedes piensan que Cristo no pasó por el proceso? Cuando Cristo muere, Cristo resucita al tercer día, él pasó por el proceso, igual que nosotros.
Miren lo que dice en Primera de Corintios, capítulo 15, y los versículos 51, 53. Recuerden que todavía estoy hablando de lo mismo, de qué va a pasar con los justos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Les dije que vamos a tener nuestra recompensa, Apocalipsis 22, 12, y les dije que íbamos a ser resucitados, 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 al 17. Pero ahora voy a proseguir con el 1 de Corintios 15, 51, 53. Dice allí, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Hay una coma y quiero explicar eso. Pablo está diciendo, no todo el mundo va a estar durmiendo, no todo el mundo va a estar muerto cuando Cristo regrese. Y así mismo lo dice también 1 Tesalonicenses 4 y el versículo 17. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, que es lo mismo que está haciendo referencia a Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Quiere decir que cuando el que haya muerto sea resucitado y transformado, nosotros también los que estemos vivos, si estamos vivos o no, pero después que estés mueras en el Señor y estés vivo en el Señor, vas a ser transformado. Y dice el 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Aquí es donde quiero hacer otra pausa. Nuestros amigos que creen en el falso rapto secreto, porque hay un montón de versículos que si necesitan otro programa, tenemos otro programa para hacer sobre el asunto del falso rapto. Pero ellos dicen, habrán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Bien fuera de contexto que está eso. Dice, el Señor dice que vendrá como ladrón en la noche. Eso es muy cierto, pero lo sacan fuera de contexto. Por eso que cuando Pablo dice aquí, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, quiere decir que cuando venga a buscar a su iglesia es que vamos a ser transformados. Hermano, quítese esa pamplina de la cabeza. Eso no es lo que dice la palabra. Sí, suena precioso que nosotros pudiéramos irnos de aquí mucho antes que la gran tribulación esté pasando por la tierra. Sería precioso eso. Claro que suena bonito, pero también suena cobarde. Yo me quiero ir para no estar aquí, para no coger fuerte. Pues no, Señor, porque la palabra nos dice a nosotros que ninguno es mayor que el maestro. Y si Cristo sufrió, nosotros también. Y nuestra fe, como dice en Primera de Pedro, capítulo 1, dice que nuestra fe, como el oro que se prueba por fuego, así tiene que ser probada. Así que estos versículos son sacados fuera de contexto. Voy a continuar con el 52. Dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ya volvemos otra vez a ver a Pablo como dice, los que estemos vivos vamos a ser transformados y el que esté muerto va a ser resucitado para darle un cuerpo incorruptible. Ese es el galardón, ese es el premio, esa es la recompensa, la salvación. En ningún momento está diciendo Pablo ahí, bueno, nosotros los que estamos acá abajo, pues nos iremos con el Señor y más nada, porque los que se murieron en el Señor ya están allá arriba. Eso no es lo que está diciendo ahí. Ahí dice que serán resucitados. En ningún momento dice que está todo el mundo allá arriba. Ahora, continúo con el 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Palabra de Dios. Ahora, ¿cuál fue la primera mentira de Satanás al hombre? ¿Cuál fue? Mire, Satanás le dijo a Eva que el pecado no resultaría en la muerte. Le dijo, de cierto no moriréis. Le dijo que hasta iba a ser como Dios a Eva. Pero ¿qué dice la Biblia? En Génesis 3:4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí la engañó. Y de ahí es que todo, de esa mentira que Satanás comenzó en el Edén, ese engaño grave con el cual atrajo a la mujer y al hombre, porque fueron a los dos, no fue a uno solo. Los hombres machistas, quítense eso de la cabeza, porque cuando el hombre y la mujer se casan es solo en una carne. Pecó ella, pecó él también. Él pudo decir que no y no lo dijo porque estaba más enamorado de ella que de Dios. Así que vamos a dejarlo ahí. Pero sabemos que las personas cuando mueren no van directamente al cielo ni van al infierno. Van directamente al sepulcro, al sueño, a esperar el día de la resurrección, cuando Dios venga a buscar a su pueblo y donde Él va a traer su galardón para darnos la recompensa a los que murieron en Él justamente y le va a dar la recompensa a los que murieron impíamente. Voy a entrar ahora en la segunda parte. Voy a entrar a hablar ahora sobre el infierno. Se refiere siempre a la palabra infierno usada en la Biblia a un lugar de fuego o castigo. No, eso no es cierto. La palabra infierno se usa 54 veces en la Biblia
y solo en 12 ocasiones se refiere a un lugar para quemar. Un lugar para quemar, no dice un lugar para que tú te quemes. Un lugar para quemar. La palabra infierno se emplea para traducir distintas palabras originales con diversos significados. Por eso es que tenemos que escudriñar la palabra. Por eso cuando estudiamos tenemos que buscar varias traducciones. Por eso es que tenemos que buscar comentarios bíblicos. Por eso es que tenemos que buscar diccionarios. Y tenemos que buscar las traducciones más fidedignas que podamos conseguir, porque todas están corruptas. ¿Ves? Pero mire lo que dice. En el Antiguo Testamento se usa en 31 ocasiones como traducción del Seol. ¿Y qué es el Seol? El sepulcro. No está hablando del infierno, está hablando del sepulcro. Y en el Nuevo Testamento se utiliza en 10 ocasiones para traducirse como Hades, que significa sepulcro también. 2 ocasiones para traducir Gehenna, que significa un lugar para quemar en griego. Una sola ocasión como Tártaro, que significa un lugar oscuro. En ninguna de las definiciones dice que es el infierno. En ninguna de las definiciones dice que es el lago eterno. En ningún lado. Tiene su significado, pero no es el que se le está dando. Mire, al suroeste de Jerusalén se encontraba un lugar donde se quemaban los animales muertos, la basura y otros desechos, y a ese lugar se le llamaba Gehenna, que significa, como mencioné anteriormente, lugar de quemar. Ahí es que está todo el meollo. Y Cristo en muchas ocasiones utilizaba muchas metáforas, muchos ejemplos, porque iba caminando por un lugar y veía algo y aprovechaba para utilizar una metáfora sobre ese lugar, crear una metáfora de ese lugar que él estaba viendo para poder llegar a traer una enseñanza. Pero como dice la palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento, a nadie le gusta estudiar. A nadie le gusta profundizar la palabra, y por eso es que estamos dándole connotaciones y creencias equivocadas. Y lo peor del caso, Edwin, de todo esto es que te discuten y se van hasta el final sin buscar bíblicamente de que eso es así lo que ellos creen. No, de hecho, y también el problema también es la narrativa tan falsa en la cual vivimos hoy en día. La historia desde que yo tengo uso de razón no ha cambiado. O sea, y la narrativa que se utiliza es bien simple. Los héroes van al cielo y los villanos van al infierno. Así es. Si eres bueno, si eres héroe, o sea, si haces cosas buenas, Dios te recompensa con llevarte a la vida eterna, donde vas a estar cómodo, vas a estar bien. Si eres una persona mala, pues entonces vas a ir al infierno, donde Dios mismo te envía hacia Satanás, para que Satanás entonces te torture por el resto de tu existencia. Sí. Se está torturando con el, ¿cómo que le llama eso? El fork ese. Y para agrandar un poco más, o sea, nosotros también hemos hablado de que Satanás no es una entidad, no es una persona, es una influencia. Sí, es un espíritu. Claro. Es un espíritu, exacto, es una influencia. ¿Cómo hace sentido que un espíritu y una influencia te vaya a condenar a un sitio donde es físico, porque se está tomando ya en el hecho de que es un sitio físico, donde él y sus secuaces, por decirlo así, ya te están esperando con los látigos y el fuego y esto y lo otro, cuando ahora mismo el hermano Gerson acaba de explicar, y esto es algo que yo también lo sé por el estudio que tuve que hacer, donde la palabra infierno ni siquiera significaba nada y no significa absolutamente nada dentro del contexto de castigo. Exacto, de castigo. Sí, es una cosa increíble, ¿sabes? Porque otra cosa también que es importante mencionar es que el castigo también depende de tus pecados. Oh, sí, fíjate, y ha traído algo muy interesante, porque voy a entrar en eso más ahorita, porque sí, hay una duración entre el castigo de las personas que van a ser tiradas al lago de fuego y entre pues menos atroces hayan sido tus pecados, porque pecado sigue siendo pecado, pues es el tiempo que vas a durar en desaparecer. Exacto, y esto también, antes de que continúe, para darles un poco más de luz, esto va también amarrado al libro que escribió Dante del infierno de Dante, donde estos pecados estaban amarrados a los pecados capitales. Mientras peor era tu pecado capital, más tiempo sufrías. Sí, eso es así. Así que miren, hermano, la Biblia utiliza la palabra Gehenna o Valle de Hinnom
como símbolo del fuego que destruirá a los perdidos en el tiempo de fin. Es simplemente un símbolo de que esto es lo que le va a pasar en el tiempo del fin a los impíos. No está diciendo que el impío se va a morir y va a ir a quemarse eternamente en el fuego. Usted se imagina que haya muerto toda esa gente que murieron vamos a irnos atrás hasta en los 1900, 1700, 1800, 1500, 1400, 1200, 1100, por allá, que fueron malos y que estuvieran quemándose vivos hasta ahora. ¿Qué clase de Dios es ese? Ese es un Dios malo, un Dios torturador. Dios no es torturador. Dios no va a torturar a nadie. Dios va a dar, va a hacer justicia tanto con el bueno como con el impío. Pero Dios no va a permitir que una persona esté sufriendo eternamente. Y ya mismo voy a hablar sobre eso. La teoría de un infierno eterno de tormento no tiene origen en la Biblia, sino en la mente de hombres extraviados que tal vez fueron engañados por el mismo diablo. Nadie llegará al cielo por temor al infierno. La gente se salva porque ama a Dios y obedece a Cristo. Y aquí tengo que ser enfático con mis hermanos, los pentecostales. Mis hermanos pentecostales les encanta atraer gente a sus iglesias con el miedo. Arrepiéntete, te vas a perder en el infierno, te vas a tirar en el lago de fuego eterno y allí va a ser el llorar y el crujir de dientes. Y eso, Dios no quiere que usted venga a los pies de él por miedo. La palabra sí dice que el temor es el principio de la sabiduría, el temor a Dios, pero temor es por respeto, miedo es por el pecado, lo infunde el pecado. Así que no podemos traer a nadie con el argumento de que si tú no vienes a los pies de Cristo te vas a quemar en el infierno, porque usted sabe una cosa, hermano, el miedo no es un buen motivador, porque cuando el miedo desaparece, las personas también desaparecen de la iglesia. ¿Y cómo queda usted? ¿Ah? Usted está mintiendo, usted está llevando un falso evangelio, y cuando usted lleva un falso evangelio, usted está faltándole a la ley moral de Dios, porque usted está tomando el nombre de Dios en vano, porque usted está llevando una falsedad. No estés mintiendo y diciéndole a las personas que se van a quemar eternamente en el lago de fuego si no vienen a Cristo y no se salvan, porque el anticristo viene y viene el cuco y se los va a comer. Eso es así. Miren, ¿cuántas almas perdidas están siendo castigadas en el infierno hoy? Ninguna. No existe ni una sola alma en el infierno hasta el día de hoy. La Biblia dice que Dios reserva el castigo de los injustos hasta el día del juicio. Y si anteriormente le dije que todo el mundo va a un sueño, y les dije también bien claro que la palabra nos enseña que el justo será resucitado para vida eterna y el injusto será resucitado para condenación. Eso es lo que nos dice la Biblia. Mire lo que dice en 2 de Pedro, capítulo 2 y el versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. No es hasta el día, palabra de Dios, no es hasta el día final del juicio de Dios que los injustos han de ser juzgados. No están quemándose eternamente en un lago de fuego en el infierno, como muchos vienen con la pamplina. Mira, Edwin, ¿tú sabes cuántas pamplinas he escuchado? Yo, hoy estuve en el infierno 3 días y Jehová me enseñó. Vi a Michael Jackson, vi allá a la Toya y a fulano y a sutano. Déjense de esa pamplina, esos son el diablo que los lleva en sueños y le mete porquería en la cabeza. Dejen de estar hablando de eso. Otros se atreven a decir, escuchen esto, otros se atreven a decir, no, estuve en el cielo y el Señor me enseñó. Esto lo escuché yo de una hermana pentecostal que se me cayó la quijada, no pude ni contestarle porque estaba tan anonadado con la pamplina. Fui al cielo por 48 horas y el Señor me enseñó la mesa y me dijo que ya la mesa estaba lista y todas las coronas estaban listas y me enseñó el reloj del tiempo y ya no había tiempo porque Cristo viene. Mire, ¿quién le dijo a usted que Dios lo va a llevar a usted al cielo primero que a todo el mundo? Entonces eso contradice lo que estamos enseñando a usted hoy. Eso son mentiras. Usted podrá tener una revelación que Dios a través de su Espíritu Santo le puede dar en sueño. Alabado sea Dios, gloria a Dios. Yo sí creo en eso. Pero no le puedo creer a usted que usted me diga a mí que Dios la llevó a usted al cielo para enseñarle el cielo a usted. Hombre, no. Ninguno subió allá arriba, sino el único que bajó, que fue Cristo. Y hay unas excepciones, pero no me venga a decir que usted lo llevó usted al cielo y a otro lo llevó al infierno. Porque de que usted se está tratando, eso son mentiras de Satanás. Eso es espiritismo y cosa barata. Dice la palabra que el que muere ya no hay nada de pensamientos en sí, es un sueño, no conoce nada de lo que pasa arriba ni abajo. Si usted se murió y fue al cielo, me pregunto yo, si yo voy al cielo, ¿le voy a decir a Cristo que me despierte? Hombre, no, déjame acá arriba contigo. Eso es lo que estuviera diciendo yo como cristiano. Así que déjese de esa pamplina. Eso son mentiras, el diablo.
No se deje estar engañando por estos supuestos sueños y estos profetas que tenemos hoy día que han salido yo no sé de dónde. Ahora hay hasta Edwin, hasta una escuela de profetas. De hecho, increíble. Escuché sobre eso, lo cual me sorprende. Hasta dónde llega la inescrupulidad, sí, esa no es la palabra correcta. Inescrupuloso, sí. Exacto, inescrupuloso. O sea, de una persona decirle a otra, o sea, porque todo esto empieza por la autosugestión. Yo mismo creo que el color verde ahora es azul. Claro. Entonces, yo mismo me autosugestiono, yo mismo me creo la mentira y ahora esa mentira se la paso a otros como una verdad. Eso es así. O sea, eso es así. Y como un comentario que yo le dije al hermano Gelson, o sea, estamos hablando de que ahora hay una escuela de profetas, ¿verdad? Y esto es aceptado, esto es normal ahora. Sí, esto es normal. Pero muchacho, cuando hablamos de la metafísica y alguien viene y dice, no, yo tengo el arte de ver el futuro, o yo tengo el don de predecir el futuro, o yo te puedo leer las líneas de las manos, o yo te puedo decir a ti cuál va a ser tu futuro porque te leí las cartas, esa persona es un loco y automáticamente hay que encerrarlo y hay que condenarlo al infierno. Muchacho, cállate. Cuando estamos hablando exactamente de lo mismo. Sí, miren, hermano, y hablando de esto, voy a hacer un breve, porque nosotros estamos preparando un estudio con este relajito que tiene de todos estos titulitos que han aparecido por ahí. Precisamente hoy volví a ver otro nuevo. Yo creía que lo había visto todo, pues yo había escuchado de los querubines y había escuchado 20.000 pampinas, pero ahora, y los salmistas, hoy veo unos cuantos que se llaman los levitas. Hermano, los levitas eran una de las 12 tribus y desaparecieron. ¿De qué tú me estás hablando? Que tú eres levita. Los levitas eran los sacerdotes del templo escogidos por Dios. Déjense de estar poniéndose títulos disparatados, porque la gente se cree que por un título se hacen importantes y después zánganos son aquellos los que confían en ellos. Maldito el hombre que confía en hombre. ¿De dónde sale un levita hoy día? Óigame, por favor, vamos a ser un poquito más sinceros con nosotros mismos y los que escuchan esos disparates comiencen a cuestionar. Ahora, voy a volver al tema. ¿Cómo serán echados los pecadores en el fuego, en el infierno? Los pecadores serán echados al infierno en el gran día del juicio, al final del mundo, no cuando se mueren. Mateo 13, versículos 41 y 42, dice lo siguiente: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Palabra de Dios. Este evento va a ser cuando Dios venga al fin del mundo, cuando venga a darle a cada uno su recompensa, bueno o malo. Los malos, ahí es donde van a terminar. Ahí es donde van a terminar. Ahora, ¿dónde están todos los pecadores muertos de hoy? La Biblia especifica que tanto los malos como los buenos que han muerto, vuelvo y lo repito, están en el sepulcro, durmiendo hasta la resurrección. En Juan capítulo 5, versículos 28 y 29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y dice el 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Palabra de Dios. ¿Qué más claro lo quieren? Y eso está atado exactamente con lo que nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, los versículos 16 y 17, porque allá nos está diciendo que con voz te mando, cuando Cristo venga va a enviar a sus ángeles a levantar a los muertos en Cristo, primero resucitarán y luego los que estemos de pie nos reuniremos con ellos en las nubes con Cristo Jesús. Y esto es lo mismo lo que está diciendo, dice: todos los que están en los sepulcros oirán su voz ese día, que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 16 y 17, y dice ahí: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la recompensa o el castigo del pecado? Todos sabemos que la paga del pecado es muerte, lo dice en Romanos 6, 23, y no hay vida eterna en el infierno de fuego. Los malos se pierden, es decir, reciben la muerte. Esa es su condena. Los justos reciben la vida eterna. Y usted se estará preguntando: pero si ya se murió, ¿ya qué pasó con él? Bueno, él muere físicamente y su espíritu volvió a Dios, pero él está en un sueño. Y cuando Cristo venga a dar la recompensa a cada uno, los que murieron en pecado van a ser resucitados también, pero van a ser resucitados para ser juzgados. Y cuando sean juzgados, ¿a dónde van a ser echados? En el lago de fuego.
ahí es que donde van, pero ahora mismo no están en el lago de fuego. Solo dice la palabra y yo creo en la palabra de Dios y yo me mantengo. Y si hay alguno que me está escuchando allá afuera que quiere probarme diferente con la palabra de Dios y me dice, no, tú estás equivocado porque si están allá abajo, déjame saberlo. Porque no me vengan con la leyenda que Cristo utilizó como ejemplo de Lázaro y el rico, porque eso era una leyenda. Eso no es cierto. Eso es un ejemplo que Cristo cogió de una leyenda que existía entre los judíos para darnos una enseñanza. Eso no significa que el rico está en el infierno y el que significa que el malo está en el infierno, porque eso es lo que representa el rico y el bueno está en el seno de Abraham, como estaba Lázaro. No malinterpreten la palabra de Dios. Eso no dice eso. El libro de Santiago, capítulo 1:15 dice, el pecado siendo consumado da a luz muerte. Significa que si usted le llega la tentación, mientras usted no caiga en el pecado, usted no ha pecado, hermano. Y de eso hemos hablado un montón de veces aquí en este programa. La tentación es buena porque a todo el mundo nos gusta, pero que se llama tentación. No se moleste porque es una realidad. Pero mientras usted no la lleve a consumarla en el pecado, no es mala. Ahora, cuando usted cayó en el pecado y hizo lo indebido, pues eso te va a dar cuenta a Dios por eso. Dios impidió que esto ocurriera cuando el hombre pecó. Él impidió su acceso al árbol de la vida para que no viviera eternamente. Si Dios permite que Adán o Eva consumieran del árbol de la vida, el pecado fuera eterno y no lo pudiéramos erradicar. Pero Dios lo va a erradicar. Por eso fue que él lo sacó del Edén y puso 2 querubines y una espada para que no volvieran a entrar. Y la conexión espiritual, lo que ellos podían ver del mundo espiritual, se perdió. Por eso que usted y yo, por causa del pecado, no podemos ver lo que está pasando en el mundo espiritual nuestro ahora mismo. Nosotros creemos por fe, somos seres espirituales, pero ahora mismo se nos ha velado el mundo espiritual por causa del pecado. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, ¿dónde se origina? Ahora voy a llegar, porque el hermano Edwin les trajo a ustedes la versión histórica de dónde se origina esta enseñanza del infierno. Yo lo voy a enseñar ahora dónde se origina la enseñanza de que los pecadores están en el infierno eternamente. La enseñanza de que los pecadores son inmortales y están en el infierno la originó Satanás, hermano. Satanás, y es completamente falsa. La palabra de Dios es clara sobre este asunto. Los impíos son completamente aniquilados. No van a seguir existiendo. Mire lo que dice Malaquías 4, capítulo 4, versículo 1. Dice, miren, ya viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja, y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. Van a estar desaparecidos. No va a dejar ni rastro de ellos. Si el impío fuera a quemarse eternamente, quiere decir que él vive. Y mientras él vive existe el pecado. Y la palabra nos enseña que Dios va a erradicar el pecado de una vez y por todas. No puede haber nadie pecador vivo, porque hasta Satanás va a caer en ese lago. Va a ser el primero. Malaquías 4:3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso lo dice la Reina Valera del 60. Le voy a buscar la versión, nueva versión internacional, la traducción, perdón. Dice, el día que yo actúe, ustedes pisotearán a los malvados y bajo sus pies quedarán hechos polvo, dice el Señor Todopoderoso. Alabado sea Dios. Les pregunto, ¿dónde está el impío entonces eternamente ahí? Si va a ser consumido. Por eso es que van a ser ceniza. No van a permanecer. Quítese en esa cosa de la cabeza de que el impío va al lago de fuego eterno. Y ya mismo voy a tocar a Sodoma y Gomorra, que por ahí es que levantan esta otra falsa doctrina. ¿Ok? Salmo 21:9 dice, como tú, Señor, te manifestaste, los convertirás en un horno encendido. En su ira los devorará el Señor, un fuego los consumirá. Palabra de Dios, cuando algo se consume es porque se fue, ya no existe, ya no está. Si los va a consumir, ¿cómo es posible que estén entonces eternamente sufriendo desde ya en el infierno? Vamos a dejarnos de pamplina, hermanos. Salmo 37, versículo 9. Porque los impíos serán exterminados. Cuando usted termina algo, usted lo elimina, lo saca del medio, no lo deja ahí pendiente. Salmo 37 y el versículo 20. Los malvados, los enemigos del Señor,
acabarán por ser destruidos, desaparecerán como las flores silvestres, se desvanecerán como el humo. Palabra de Dios. En todo momento la palabra está diciendo que ahí no va a haber un impío eternamente vivo quemándose. Dice que van a ser desaparecidos, van a ser terminados, se van a convertir en ceniza bajo nuestros pies los justos. No hay nada. Adiós, sayonara, auf Wiedersehen en alemán. Eso es lo que está diciendo. Nos vemos. No hay nada. Entonces, si la palabra me está enseñando eso, tengo que entonces yo automáticamente, con el uso de razón que Dios me dio, basándome yo en la palabra, porque primero viene la fe y después viene la razón. Nunca ponga su razón antes que la fe, porque la razón de nosotros va a decir que no, y no hay fe. Pero cuando usted pone la fe al frente de la razón, entonces tenemos las dos cosas bien puestas. Y a mí me está diciendo el uso de razón que, de acuerdo a todos estos pasajes bíblicos y muchos más que le puedo citar si quieren, el que muere impío muere, va al lago de fuego en el día del juicio para ser consumido de una vez y no volver a existir nunca jamás. No están en el lago de fuego eternamente como pregonan, ni ellos ni los buenos están en el cielo. Están todos en el sepulcro, en el sueño, para esperar el día de ser resucitados, el gran día del Señor, cuando Cristo, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, con su voz de mando y de trompeta, envía a sus ángeles a resucitar él, los muertos en él, y los que estén vivos después se puedan reunir con ellos en las nubes con nuestro Señor. Pueden notar que todos estos textos bíblicos hacen clara la idea de que los malos mueren y son destruidos. No vivirán una vida miserable y de tortura para siempre, porque entonces sería un Dios injusto, no es amor. Y el carácter de Dios es amor. Ahora, usted podrá estar preguntándose, pero no dice la Biblia que habrá un fuego eterno, así como Sodoma y Gomorra fueron quemadas con fuego eterno. Jaja, estaba loco por llegar aquí. La Biblia habla del fuego eterno, pero en primer lugar, la palabra o significado, el significado de la palabra eterno en griego es aineos. Significa una relación eterna en relación con el tiempo. O sea, una relación que está sujeta al tiempo, que significa que es duradera mientras esté activa. ¿Ok? Mientras esté activa, la palabra aionios o eterno no siempre significa verdaderamente algo eterno en el contexto literal. Puede terminar en cualquier momento. ¿Quieren un ejemplo de eso? Judas capítulo 1, versículo 7. Dice allí, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como ellos la inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Amén. Ahora les pregunto, ¿estas ciudades están en ese lugar eternamente quemándose hoy día? ¿Hemos podido irlas a visitar como lugar turístico? No, porque no están ahí. Porque el fuego eterno se conoce como Dios. Dios es el fuego eterno. Dios, fuego eterno, los quemó eternamente. Eternamente significa que dejaron de existir para siempre. No es un fuego. Porque si estoy seguro, hermano, que si eso fuera cierto literalmente, como lo quieren hacer otras denominaciones, usted sabe en cómo estuviera el cristiano viajando para allá para ir a ver. No, de hecho, el dineral que se estuvieran haciendo allá abajo bien para ver eso. Me lo dice. Hasta yo me pongo un kiosco por allá abajo. Dice, entonces, sí, déjame continuar hablando con ustedes, porque, mira, Cristo mismo expresó sobre Sodoma y Gomorra lo siguiente, escuchen bien. Si vamos al libro de Lucas, capítulo 17, el versículo 29, dice Cristo allí, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Nueva versión internacional. Ahora lo voy a leer la versión Reina Valera. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Una dice acabó a todos, otra dice destruyó. Si los destruyó y los acabó, ¿dónde están entonces? ¿Dónde están eternamente quemándose? Explíqueme, porque se salió de las palabras del Señor mismo. Cristo es el que está hablando ahí, no somos nosotros. Cristo dijo las acabó, las destruyó, las terminó. Entonces, ¿por qué seguimos pensando de que el fuego eterno es para siempre, que va a estar quemándose el impío ahí en el infierno, en un infierno que ni existe? Porque ya le hemos probado que eso no es lo que significa. El lago de fuego sí existe. Y le llaman el infierno a eso ahí también. Jejena, pero ahí está. Pero eso va a ser en el día del Señor,
cuando el Señor venga a pagarle a los impíos por lo que han hecho mal. Hermanos y hermanas, ustedes pueden llegar a sus propias conclusiones, pero la Biblia es clara. La palabra de Dios dice claramente que los muertos, buenos o malos, no van al cielo ni al infierno. Simplemente van al descanso hasta el día en que el Señor regrese y seamos resucitados todos, unos para salvación y otros para condenación. Si la creencia popular fuese cierta, entonces tendríamos que eliminar de la Biblia 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, porque, pues, como le dije ahorita, ¿para qué va a venir Cristo a levantar a los muertos y a llevarse a los que estén vivos? Si ya está todo el mundo allá arriba, está todo el mundo apiñado ya en el cielo. Eso es lo que está diciendo la creencia popular. Entonces están todos en el cielo y los malos están en el infierno. Así que la palabra de Dios también enseña que el infierno no existe actualmente como lugar donde los malos y los impíos van a ser atormentados por la eternidad, y mucho menos en este instante cuando mueren. El fuego eterno es Dios mismo, y hemos podido ver en la palabra de Dios cuál es o qué es el infierno, no un lugar donde ya se están quemando y torturando a los pecadores. Esta es mi intervención, los devuelvo con el hermano Edwin. Bueno, y luego de esta gran conversación que hemos tenido hoy, luego de este estudio, como siempre les queremos recordar que esto es un tema para discusión abierta. Claro. Y que aquí estamos para escuchar a todo el mundo. Todos tenemos opiniones y de todo el mundo se aprende. Malo o bueno, de todo el mundo se aprende. Como siempre, también les queremos recordar que nos puede escribir a nuestro email buscando la verdad a podcast@gmail.com. Y pronto, muy pronto, estaremos estrenando otras redes sociales, las cuales estamos trabajando en ellas. Como siempre, nos queremos despedir con que el hermano Gerson nos dé una oración antes de cerrar el programa. ¿Cómo no? Así será, hermano. Gracias, Señor, por permitirnos llevar a cabo estos programas cada semana. Ayúdanos a continuar escudriñando tu palabra para que seamos llenos de tu sabiduría y no seamos engañados por creencias populares o falsas doctrinas de Satanás. Que tu Espíritu Santo haya quitado toda duda de los corazones que han escuchado este programa en el día de hoy, y que ellos también puedan continuar llevando tu evangelio puro y no adulterado. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, y con esto les deseamos un excelente resto de su semana. Amén. ¿Y cuál es el tema de la semana que viene? Perdóneme, hermano, creo que venimos en vivo el jueves. ¿El jueves? Sí, porque acuérdate, el hermano Edwin y yo vamos a estar de viaje unos días, pero prontamente pues vamos a retomar los programas en vivo, pero este jueves, como viajamos durante el fin de semana y el lunes que viene, pues entonces este jueves estaremos nuevamente con ustedes a la misma hora, a las 6. ¿Con qué tema volvemos? Venimos con el tema de... ¿Cuál fue el tema? Porque Venimos con un tema que a nadie le va a gustar. ¿Pueden las damas cristianas utilizar pantalones? No le va a gustar a nadie porque hay una controversia con todo eso. Pero el jueves, Dios mediante, vamos a ver qué dice la palabra y si esto es correcto o si es solamente mitos y culturas de nuestras iglesias. Bueno, y hasta aquí. Un feliz resto de semana. Que Dios me los continúe bendiciendo. Amén. Que Dios les continúe bendiciendo.